continuamos con lo que es el cierre de listas en la República Argentina, que ha dejado mucha tela para cortar, muchos outsiders que han sido candidatos o que han sido seleccionados para ser candidatos a diputados, provinciales, senadores, etcétera. Y esta elección de medio término, que uno empieza a ver el mapa que hay político de cara a esta elección, distintas boletas que se van a presentar al momento de votar, y uno encuentra que hay un clima de derecha, centro-derecha en la República Argentina. La Libertad Avanza trajo esta oleada de empezar a pensar la Argentina de centro-derecha. Incluso el peronismo o espacios peronistas han quedado más rezagados y son en oferta electoral son minoritarios respecto de otro momento donde había más oferta quizás de centro a izquierda. Y por esa razón vamos a hablar con uno de los candidatos que ha cerrado el día de ayer como candidato por la coalición Potencia, candidato a diputado por la Ciudad Nacional, Ricardo López Murphy. Ricardo, ¿cómo estás? Te saluda aquí Esteban Ocampo de Archivo de los Medios. ¿Cómo andás? Un gusto, Esteban. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, hablábamos hace un rato con el candidato a senador nacional por la UCD, que era Diego Guelar, que es un espacio también de derecha, centro-derecha en la República Argentina. Nos encontramos con otro candidato, que en este caso sos vos, que también va a estar un espacio de centro-derecha en el país, compitiendo en el mismo electorado, que va a estar pujando la Libertad Avanza también para conseguir votos. ¿Qué los distingue uno del otro como para decir, bueno, el que está escuchando, pongo el voto en la Libertad Avanza o pongo el voto en Potencia o pongo el voto en la UCD? Porque son espacios que después cuando haya un debate en el Congreso prácticamente pueden estar coincidiendo en la mayoría de los temas. A ver, eso es más fácil con la UCD que con la Libertad Avanza. ¿Por qué? Porque en general nosotros venimos de una tradición de lo que yo llamaría los valores republicanos, es decir, eso implica la división de poder, el federalismo, la libertad de prensa, el respeto a los otros, es decir, la debida consideración a los otros, es decir, el estilo de convivencia, alternancia en el poder, de pluralismo, de no criminalizar el disenso. Uh-huh. Yo creo que lamentablemente el partido del gobierno, el último periodo, ha tomado y ha antagonizado groseramente con sus adversarios y con los periodistas. Este argumento de no odiamos suficiente a los periodistas a mí me parece una enormidad conceptualmente. Mi visión es la de la concordia, la de la unión nacional, la de asegurar la paz interior, que eso no es otra cosa que lo que dice el preámbulo de Gutiérrez y Albert. Uh-huh. O sea, un programa de convivencia, de concordia, de alternancia. Ese espacio que compartimos históricamente con el PRO y con otras fuerzas afines en la ciudad de Buenos Aires, y que, bueno, que Esteban Burri lo resumió muy bien el otro día. Uh-huh. Ahora, eso es lo que somos. Ahora, con el PRO, digamos, hoy el PRO prácticamente... Ahora, por supuesto, es verdad que nosotros defendemos, lo he defendido toda la vida, soy emblemático de eso, en términos del equilibrio fiscal, de la disciplina monetaria, de la responsabilidad intertemporal. Eso siempre lo hemos defendido, la moneda sana o inflación descontrolada. Eso ha sido nuestra posición histórica en eso, y una economía abierta, integrada al mundo también. Uh-huh. Ahora, nosotros no estamos de acuerdo con tasas extravagantes, con la legislación laboral e impositiva que tenemos, y mucho menos con el hipodólar. Uh-huh. Yo le preguntaba a Diego Guelar respecto de las votaciones que se vienen, si en este caso estuvieras en el Congreso y tuvieras que votar los vetos de Milei respecto a jubilados, los fondos para el Garham, los fondos para las universidades. ¿Estarías acompañando el veto de Milei diciendo que esto no puede ser porque es una irresponsabilidad fiscal, o estarías viendo...? En el caso no, vamos despacio. En el caso de universidades,
yo propuse una solución que no fue ni la del gobierno ni de la oposición, que es que las universidades, al igual que ocurre en Estados Unidos, pasen a ser estaduales. Esto es, se le transfieran los fondos que actualmente se gastan a los gobiernos provinciales y se evite eso que pasó en el periodo del kirchnerismo, que se inventa una universidad para cada mini gobernador, para cada intendente del conurbano. Entonces, si uno tiene que pagar eso, va a ser mucho más cuidadoso que si uno no tiene que pagarlo. Y la forma de hacer coincidentes los incentivos es que esos gastos se descentralicen, como es en Estados Unidos. Ahí cuando las universidades quieren gastar, tienen que ir a convencer al gobernador, a la legislatura. La legislatura van a ser mucho más demandantes y van a fiscalizar mucho más que el Congreso Nacional. Hay que descentralizar el presupuesto educativo. Eso lo propuse hace 33 años. ¿Por qué? Porque yo me veía venir el problema que ocurrió, que pasamos de tener 10 universidades a tener 50 y pico. ¿Cómo se pagan? ¿Cómo se financian? Bueno, el bolsillo del payaso del gobierno federal, eso no puede ser. Bueno, hoy las escuelas públicas, por ejemplo, responden a las provincias, lo mismo que los hospitales, ¿no? Exactamente. A excepción de algún hospital nacional. Ahí está. Yo propuse también que las escuelas que todavía permanecen en la órbita del gobierno federal pasen a la provincia respectiva. Porque van a ser mucho mejor atendidas, mucho mejor gestionadas, mucho mejor administradas. Yo creo que en el Congreso nadie sabe, las escuelas son como una decena en la administración nacional, nadie hay en condiciones de ocuparse de esos temas. Y la misma solución la di para el Garrahan. Transfirámosela a la ciudad de Buenos Aires y Quirós lo va a hacer funcionar como una maravilla. Hoy no hay nadie en el gobierno nacional que lo pueda administrar. Tiene fondos compartidos. El Garrahan es un hospital de autogestión. Tiene fondos compartidos el Garrahan, tiene fondos de la ciudad y fondos nacionales. Ahí está, pero lo que yo propongo es lo que dice la Constitución, además, no nada, ningún invento mío. Cuando uno le transfiere del Estado federal a la ciudad de Buenos Aires, o a la provincia, o a cualquier otra provincia, le tiene que traspasar los recursos, los que hoy están afectados a esa tarea. Pero, por ejemplo, Quirós puede calcular que él es un hospital autogestionado, o sea, recupera los costos de las obras sociales y todo, pero él puede decir, a mí me parece que acá podemos hacer un esfuerzo más, o crear un incentivo más, o mejorar la infraestructura. Eso Quirós lo hace muy bien. Los hospitales de la ciudad funcionan mucho mejor. Y no tenemos al Congreso Nacional discutiendo una paritaria de un hospital. Ahora, la idea o la posible idea de arancelar la educación superior, las universidades o los hospitales de salud pública. No, de eso no hemos hablado. Eso en todo caso es una discusión que le cabrá a la legislatura si me hicieran caso. No lo ve como una posibilidad. Hay un mecanismo como en Uruguay, que en Uruguay hay una ley que también alguna vez el doctor Vanossi propuso en Argentina, es que los graduados de las universidades, luego cuando estén trabajando, devuelvan parte de los costos que eso ha tenido. Pero yo no hablé de eso, yo ni hablo de eso. Yo lo que dije es, descentralicemos Universidad de Garrahan y ahí eso, con los recursos, ¿no? Sin hacer trampa. Por ejemplo, a la ciudad de Buenos Aires, el gobierno del presidente Milei le debe más de 7.000 millones de dólares que no están inscritos en ningún lado. Y que le vengan todos los meses una cantidad de dinero enorme. Que le deben, porque ustedes acuérdense que Alberto Fernández le robó la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. En la época de Milei se la devolvieron, pero 10 meses después. Sí, hay una discusión ahí, ¿no? De cuánto se le dio en su momento Macri a Larreta por la policía. Después Alberto decía que había una cuenta que le estaban dando por demás. Y bueno, ahí. Ahí está. No, pero digo, la cuenta estaba bien hecha. No macaneemos. Esa cuenta la había hecho Patricia Bullrich. La cuenta que no quiere pagar el gobierno federal es una cuenta que la ciudad tiene probada, va a ganar por un campo el juicio. ¿Okay?
Lo que pasa es que de esa manera ocultan el déficit. Eso también hay que decirlo. El déficit del gobierno federal es más grande del que se revela, en parte por la deuda oculta. Esta es una de las más grandes deudas ocultas, como lo es también el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que por eso está en la crisis que está, porque no le pagan lo que corresponde. Hay deudas también, las provincias están quejando también, y acá te llevo En al ámbito parte, económico, ¿no? bueno, ahí hay un problema, pero el más grave, el más escandaloso, es el de la Ciudad de Buenos Aires. Porque yo no tendría tanto problema si la registraran la deuda. Pero el problema es que nadie la registra. No está reconocida como tal. Eso, bueno, ahí está el problema, pero el escándalo es que eso es culpa del matapyme, ¿cómo se llama el senador del justicialismo acá en la Ciudad de Buenos Aires? El que inventó toda esta legislación terrible que genera centenares de miles de juicios. El matapyme, se hace referencia, a ver, Recalde. Al senador que era presidente de Aerolínea. Sí, Mariano Recalde. Exactamente, el matapyme. Lo hice por el padre, ¿no? Digo, porque era abogado laboralista. Por los dos han contribuido. Los dos son muy influyentes en la legislación. Que en paz descanse, digo, Héctor Recalde, fallecido, que en paz descanse, obviamente, esto es un debate político. No, pero está bien, sí. El senador que compite con nosotros, yo le digo el matapyme, porque la legislación impositiva y laboral que la auspicia hace que hace 20 años las pymes no crezcan acá. Nosotros tenemos un número de pymes que con la misma población de España es un quinto de España. Algo pasa ahí. Y yo creo que la razón por la que no hay pyme acá es la terrible legislación laboral que el senador mencionado ha generado, y también viene de antes, pero que han incidido mucho en el foro laboral. Usted, la cantidad de juicios que hay ahí, mire, para ser franco, en Argentina hay 150.000 juicios laborales, en Nueva Zelanda 300. ¿Vio? ¿Escuchó el número? Sí. Es un número impactante ese. Es un número tremendo. Hay mucha diferencia. Ahora, esto es por las leyes laborales, que son muy pro. Eso es por las leyes laborales, eso es por las leyes laborales, es por la ley de accidente de trabajo. Mire lo que nos ha pasado ahí. La siniestralidad ha bajado más o menos 60%. Pero el número de juicios ha crecido espectacularmente. ¿Por qué crece? Bueno, porque está mal diseñado. O sea, en el 17 se hizo una ley que ponía comisiones médicas. Si estuviera en todas las provincias, hacen bien su trabajo, no habría los juicios laborales que hay por ese tema. Después hay juicios laborales porque los peritos, los abogados son los grandes beneficiarios de eso. Entonces lo que yo estoy tratando es que la gente busque buenos trabajos, buenos salarios y no juicios. Pero los juicios lo único que favorecen son a los abogados laboralistas que los hacen. Ahora, yo una vez le pregunté a un economista hablando del tema de las leyes laborales, juicios laborales y demás, una pyme, ¿por qué no contrata? Porque hay una ley que es muy pro trabajador o porque no tiene el incentivo para vender más porque no hay demanda, porque tampoco hay salario que sostenga esa demanda. Digo, ¿cuál es la razón? Digo, porque si bajamos las leyes laborales o las flexibilizamos, ¿va a mejorar la venta, por ejemplo? Para yo se lo voy más. a aclarar perfectamente. Sí. El problema que nosotros tenemos, por supuesto, que es una legislación muy antiempleo. También es cierto que las tasas extravagantes de interés impiden el empleo. Y también es cierto que el hipodólar impide el empleo. Argentina tiene que crecer básicamente con exportación, inversión y empleo privado. No puede tener expansión doméstica, tiene que tener una expansión. Lo que le falta a Argentina, tiene un déficit en cuenta corriente, o sea, ahorro externo de casi 20.000 millones de dólares. Con eso no hay economía que aguante.
Ahora, para arreglar eso, tenemos que tener más competitividad, tenemos que generar más exportaciones, tenemos que generar más inversión, y eso, una gran parte depende de la legislación laboral. Compare Nueva Zelanda con Argentina. ¿Usted dónde pondría la empresa? ¿En un lugar donde tiene una inmensa cantidad de juicio laboral o en un lugar donde no le hacen juicio? Y bueno, ahí tiene la respuesta. No, claramente quien invierte va a buscar la mayor rentabilidad posible con el menor riesgo posible. Obviamente Exactamente. Lo hará en el lugar que más le convenga, cuanto ¿no? más invierte, no, pero hay un punto. Cuanto usted más invierte, cuanto más empleo genera, cuanto más pymes hay, supongamos que multiplicáramos por 5 para llegar a España, eso generaría un número de empleos que sería espectacular. Ese número de empleos generaría los ingresos que necesitamos para los jubilados. O sea, usted tiene que crecer ampliando la cantidad de gente que trabaja, que contribuye para su sistema de seguridad social, para las obras sociales. Entonces, eso crearía la base, ampliaría la base. Nosotros tenemos más de la mitad de nuestra mano de obra está empleada informalmente. Ahí, claro, tenemos una base importante como para que aportan para las jubilaciones. Ahora, eso van a aportar con otro régimen laboral. Con este régimen laboral no hay forma que usted lo blanquee. Hay quienes critican la idea de flexibilizar porque decían, bueno, en los 90 se flexibilizó y sin embargo aumentó el desempleo. No, pero estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de hacer una legislación competitiva con los países que compiten con nosotros. Entonces usted no tiene que pensar lo que a usted le gusta, tiene que pensar qué hacen nuestros competidores, cómo hacemos para traer inversión, para generar más empleo, más posibilidades, más oportunidades para los jóvenes. El mundo depende de la ética del trabajo. Si usted acostumbra a la sociedad a un mecanismo asistencialista, clientelista, usted degrada moralmente a la sociedad. Usted necesita que la gente, cada ciudadano, viva del sudor de su frente. Si hacemos eso masivamente, vamos a mejorar los ingresos de la gente, vamos a mejorar la base de recursos para jubilados, para obras sociales, vamos a crear una sociedad más cohesionada y más integrada. La informalidad es una pésima respuesta, que ha sido la que hemos tenido los últimos 15 años. Ese gran debate, de la informalidad es la de los últimos 15 años. Es el debate de la República Argentina de cómo generar los puestos de trabajo que faltan para poder incentivar todo el mecanismo de inversión. Eso necesita más inversión, eso necesita el respeto de derechos de propiedad, necesita que todos, ¿no? El gobierno o yo, todos reconozcamos que las deudas se pagan, que vamos a respetar las inversiones, que no vamos a confiscar una vez que inviertan. Es decir, una cultura de respeto a la propiedad privada que encuentran los inversores en otros países. Bien. A eso una regulación laboral que fomente el empleo. Yo lo que quiero es que la gente tenga más posibilidades, porque mucha del entrenamiento y lo que le hace subir los ingresos a la gente depende de que se entrenen en el trabajo, que aprendan a usar las máquinas complejas que hay ahora. Tenemos una revolución con la inteligencia artificial. Si nosotros no preparamos a nuestra gente, no la entrenamos, vamos a tener un problemón. Ricardo, me estoy quedando sin tiempo porque ya tengo que dejar el estudio, pero le agradezco el tiempo que nos ha brindado. No, pero sí, ese es el tema de nuestro tiempo, no en Argentina. No, exactamente. Es en todo el mundo ese problema. Exactamente. Le agradezco el tiempo que nos ha brindado y bueno, seguiremos atentos para el debate político que se está dando en torno a estas elecciones. Muchas gracias por el tiempo. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Y ahí pasaba Ricardo López Murphy, candidato a diputado por la coalición Potencia en esta elección de medio término en la República Argentina.